Continuamos con las noticias de Contexto Global. Mi nombre es Ángela Gómez y aquí están los titulares. Naciones Unidas acusó a Estados Unidos de violar el derecho internacional por los ataques contra embarcaciones en el Mar Caribe y el Pacífico, supuestamente vinculadas con el narcotráfico. El organismo sentenció que los tripulantes que murieron en los bombardeos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. En Brasil, las autoridades de Río de Janeiro publicaron nombres de 99 de las víctimas del megaoperativo contra un grupo criminal esta semana. En las calles siguen las protestas contra la brutalidad de policías y militares locales. Y miles de estudiantes de toda Serbia se congregaron en Novi Sad en vísperas del primer aniversario del derrumbe del techo de la estación de tren que cobró 16 vidas y que desató un levantamiento que se mantiene hasta hoy contra la corrupción en el país. Exigen elecciones anticipadas. La justicia le ordenó a la administración de Donald Trump desembolsar fondos de emergencia para seguir financiando los subsidios de alimentación que benefician alrededor de 40 millones de personas. Trump descartó que vaya a apelar la decisión. Ampliamos en directo, DC. Y en esta edición de Una Semana en el Mundo, ante la confusión sobre si Estados Unidos va a atacar Venezuela, nos preguntamos realmente quién en la administración republicana impulsa y dirige la operación militar en el Caribe. ¿Ya hay una estrategia trazada o están recalculando mientras Nicolás Maduro se mantiene en el poder? ¿Qué grado de intimidación deben y pueden soportar Venezuela y Colombia? Este panorama tiene además algo que ver con la victoria de Milei en las legislativas en Argentina y con la masacre policial en Río de Janeiro. Lo veremos en minutos. Primero el noticiero. La Organización de Naciones Unidas acusó a Estados Unidos de violar el derecho internacional con los ataques perpetrados desde principios de septiembre por su ejército contra embarcaciones en el Mar Caribe y en el Pacífico, supuestamente vinculadas con el narcotráfico. Denuncia que los tripulantes que murieron en los bombardeos, 61 en total, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Veamos. Una acusación y un llamado por parte de la ONU cuyo efecto es incierto. Este viernes, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidió a Estados Unidos cesar de inmediato sus ataques contra lanchas en el Caribe y en el Pacífico. Estos ataques y su creciente costo humano son inaceptables. Estados Unidos debe poner fin a tales ataques y tomar todas las medidas necesarias para impedir la ejecución extrajudicial de las personas a bordo de estas embarcaciones, independientemente de los presuntos delitos que se les imputen. Una advertencia y la primera condena de este tipo por parte de una organización de Naciones Unidas. Mientras, los bombardeos por parte de Estados Unidos a lanchas acusadas de transportar drogas mataron a más de 60 personas. Una ofensiva que inició en septiembre en el Mar Caribe y que ahora se ha extendido al Pacífico. Trump justifica las muertes alegando que son parte de redes criminales y que se encuentra en un conflicto armado contra los cárteles de la droga. Pero, aun si se tratara de narcotraficantes, organizaciones internacionales señalan que no existe un conflicto armado que autorice este uso de la fuerza, por lo que Estados Unidos debería ser juzgado y sancionado, según Human Rights Watch. Los países latinoamericanos denunciaron esos ataques. Venezuela incluso preparó un plan en caso de que llegue un ataque directo a su territorio. Sin embargo, Nicolás Maduro ha pedido recientemente paz a Estados Unidos. Democrático. Not war. Not war, not war. Just peace, just peace, just peace, forever, forever, forever. Mientras que el presidente de Colombia lo ha visto como una agresión directa a la soberanía de la región. Continuamos en Estados Unidos. Los bancos de alimentos de todo el país se preparan para la suspensión del SNAP, el programa de asistencia nutricional suplementaria del que dependen 42 millones de estadounidenses para comprar sus alimentos. Sin acuerdo en el Senado, el proyecto de ley de gastos sigue sin ser aprobado y el cierre del gobierno entra en su segundo mes. Recientemente, jueces federales ordenaron el uso de fondos de contingencia para evitar pausar la entrega. Más detalles en este reporte.
Mientras se forman largas filas en este banco de alimentos de Nueva York, el personal teme que pronto se vean completamente desbordados por la demanda. Tras un mes del cierre del gobierno, la inminente suspensión de las ayudas alimentarias federales pondrá a millones de personas en riesgo de pasar hambre. 42 millones de estadounidenses dependen del programa de asistencia nutricional suplementaria SNAP para comprar víveres, y los bancos de alimentos ya están bajo una presión inmensa. Tenemos muchos adultos mayores aquí, muchísimos, y también hay muchas personas con discapacidad, así que dependen de nosotros. Y dependen de nosotros porque el SNAP simplemente no es suficiente, y especialmente ahora cuando se va a cortar por completo, van a depender aún más de él para venir a buscar la mayor cantidad de comida posible. La administración Trump advirtió que el programa se quedará sin fondos el 1 de noviembre y que, como consecuencia, los usuarios no podrán acceder a los beneficios del programa. Para poner fin al cierre del gobierno se requiere un acuerdo en el Senado. Los demócratas presionan para extender los subsidios de seguro médico que están por vencer y así desbloquear la situación. Pero hasta el momento los republicanos se han resistido a hacer concesiones importantes. Entonces todo lo que necesitamos para acabar con esta locura es pagar a los controladores aéreos, a los pilotos y asegurarnos de que los cupones alimentarios sigan llegando a los estadounidenses que los necesitan. Todo lo que necesitamos son 5 demócratas razonables, que se unan a 3 demócratas moderados y 52 republicanos para reabrir el gobierno. A principios de este mes, el gobierno Trump se negó a utilizar un fondo de contingencia de varios miles de millones de dólares que habría permitido continuar brindando ayuda alimentaria, argumentando que el dinero era necesario para posibles emergencias como desastres naturales. Los demócratas han calificado la medida de ilegal y acusan a Trump de instrumentalizar el hambre. Voluntarios buscaron entre el lodo y los escombros en el sur de Haití tratando de hallar más víctimas, mientras las autoridades reportaron al menos 31 muertos y 20 desaparecidos tras el paso de las lluvias del huracán Melissa. Las tareas se concentran principalmente en la ciudad de Petit Goâve, donde al menos 23 personas fallecieron, entre ellas 10 niños. Esto después de que un río se desbordó. Los equipos de rescate continuaron la ardua tarea de recuperación de cuerpos. Las autoridades también advirtieron sobre el riesgo de cólera debido a las aguas contaminadas por las inundaciones, ya que la enfermedad reapareció en Haití en 2022. Y vamos a Brasil. Familiares de las más de 120 víctimas mortales del megaoperativo de la policía y los militares en 2 favelas de Río de Janeiro salieron a las calles para protestar contra la brutalidad y letalidad de la operación. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva condenó el actuar de los efectivos, mientras el gobierno local justificó sus acciones supuestamente dirigidas contra el grupo criminal Comando Vermelho. Entre tanto, las autoridades publicaron ya parte de los nombres de los muertos. Nuestra corresponsal Valeria Sacone nos reportó sobre lo más reciente. Bueno, mientras tanto son ya casi 99 los nombres que han sido divulgados y el verdadero kit de la cuestión que todo el mundo estaba esperando es cuántos de ellos realmente tenían una ligación con el Comando Vermelho y con el narcotráfico, porque esa siempre es la guerra de narrativa entre la policía y los civiles, los familiares de los muertos. La policía siempre habla de narcoterroristas y los civiles hablan de muertos inocentes, de personas que no tenían nada que ver. Pero bueno, los datos oficiales de la policía dicen que de estos 99 nombres, 78 tenían antecedentes penales y 42 eran fugitivos de la justicia. Otro dato importante, 39 eran de otros estados, y esto es un dato que la policía intenta demostrar con él, que Río de Janeiro se ha vuelto como el centro de operaciones de esta banda criminal del Comando Vermelho, que opera ya a nivel nacional. Recordaréis hace unos años las ejecuciones masivas en las cárceles de la Amazonía se debían precisamente a la acción del Comando Vermelho, que ya domina prácticamente territorios inmensos en muchos de los 27 estados de Brasil. Y mientras tanto, los vecinos de ambas favelas denuncian una gran crueldad de la policía, y por esta razón han salido hoy a la calle en Peña, uno de los macrocomplejos de favela, escenario de este gran operativo, precisamente para pedir la prisión del gobernador Cláudio Castro y también sus dimisiones. Y esta protesta ha sido imitada en varias capitales de Brasil a lo largo del día. Hay muchas convocatorias en ciudades como São Paulo, por ejemplo, o Brasilia. Y finalmente recordar que ayer hubo un momento también muy tenso
intenso frente al Instituto Médico Legal, donde había muchas madres de víctimas que esperaban noticias para poder reconocer el cuerpo. Hubo una manifestación de madres y la policía la dispersó usando gas pimienta, lo que ha enrarecido aún más el ambiente en una ciudad, Río de Janeiro, que todavía no se recupera de ese shock. Más noticias. La comunidad internacional ha reaccionado con indignación ante informes de ejecuciones, masacres y violaciones en grupo generalizadas en Al-Fashir, en Sudán. La ONU y la Cruz Roja denuncian atrocidades, aunque las fuerzas de apoyo rápido han negado tales abusos. Aún así, anunciaron que arrestaron a varios combatientes y ordenaron una investigación sobre posibles delitos. Más detalles en este informe. Mientras crece la condena internacional por las atrocidades cometidas en Al-Fashir, las fuerzas de apoyo rápido arrestaron a varios de sus combatientes. Entre ellos se encuentra Abu Lulu, presunto autor intelectual del asesinato a tiros de decenas de personas desarmadas en la ciudad, como se observa en varios videos que circulan en redes sociales. El brazo mediático de las FARC publicó un video de Lulu siendo trasladado bajo una fuerte custodia a la prisión de Shala. En el marco de los esfuerzos de las fuerzas de apoyo rápido para consolidar la justicia y el Estado de Derecho, y dando gracias a Dios, la persona llamada Abu Lulu fue arrestada el 30 de octubre, para que la justicia y el Estado de Derecho se apliquen de acuerdo con los procedimientos judiciales establecidos. Sin embargo, la medida del grupo paramilitar ha generado escepticismo entre muchas ONG y parte de la población sudanesa, que considera que no se puede confiar en las investigaciones internas del grupo paramilitar. Testigos presenciales que escaparon de Al-Fashir relatan condiciones horribles, incluyendo denuncias de asesinatos en masa y limpieza étnica. Tras un brutal asedio de 18 meses, las fuerzas de apoyo rápido FARC capturaron el domingo el último bastión del ejército sudanés en Darfur del Norte. Desde entonces, más de 62.000 personas han huido de la ciudad, mientras que decenas de miles de civiles permanecen atrapados, desconociéndose su paradero. Probablemente nos enfrentamos a uno de los conflictos más dramáticos de nuestro tiempo, y las actividades que se necesitan para la ayuda humanitaria que se requiere en esta etapa son absolutamente esenciales. Las fuerzas paramilitares llevan más de 2 años librando una guerra contra el ejército sudanés, en lo que la ONU ha calificado como la mayor crisis humanitaria del mundo. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó una resolución que afirma que una verdadera autonomía para el Sahara Occidental bajo soberanía marroquí podría ser la solución más viable al conflicto de 50 años entre Rabat y el Frente Polisario respaldado por Argelia. El Sahara Occidental, una extensión desértica del tamaño de Gran Bretaña, ha sido escenario de disputa territorial, la más larga de África, desde que España se retiró en 1975 y Marruecos se anexionó el territorio. También se amplió un año la misión de la ONU. Nos lo explica nuestra corresponsal en Rabat, Sofía Catala. Sí, el rey Mohamed VI llamó de nuevo al diálogo a Argelia, felicitó al pueblo marroquí y agradeció a sus aliados estadounidenses y europeos por esta decisiva resolución del Consejo de Seguridad que marca un antes y un después en el conflicto del Sáhara Occidental. A partir de ahora, el plan de autonomía que propone Marruecos para el territorio será la única base para negociar el fin del conflicto, en detrimento del referéndum de independencia que exige la otra parte, el Frente Polisario, respaldado por Argelia. De conformidad con las enmiendas de Rusia al texto presentado por Estados Unidos, el Consejo insta a las partes a entablar negociaciones sobre la base de la autonomía, pero sin condiciones previas para alcanzar, dice, una solución política definitiva, mutuamente aceptable, que garantice también la autodeterminación del Sáhara Occidental. Con 11 votos a favor y la abstención de China y de Rusia, el nuevo mandato de la ONU sobre el territorio se extiende un año más y el Consejo también urge a las partes a respetar el alto el fuego. Recordemos que Washington reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara en 2020, lo que llevó a sus aliados europeos a alinearse también a las tesis marroquíes, dando apoyo explícito al plan de autonomía como única solución posible, que hoy respaldan más de 120 Estados miembros de Naciones Unidas. En otros temas, miles de estudiantes de toda Serbia se congregaron en Novi Sad en la víspera del primer aniversario del derrumbe del techo de la estación de tren que cobró 16 vidas el pasado noviembre. Agricultores en tractores, motociclistas y ciclistas se unieron a la manifestación. La tragedia desencadenó un movimiento de protesta nacional mayoritariamente pacífico que ha sacudido los 13 años de gobierno del presidente Aleksandar Vučić. Los manifestantes exigen elecciones anticipadas con la esperanza de derrocar al Partido Progresista Serbio.
Las sensaciones son positivas, pero no puedo explicar por qué. Creemos y yo siento que los estudiantes nos han devuelto la esperanza. Eso significa mucho después de la desesperanza en la que hemos vivido durante los últimos 15 o 20 años. Ahora la situación debe mejorar. Tenemos que llegar hasta el final y creo que el final está cerca. Llevamos 30 años hablando aquí, protestando todo este tiempo y todo parece igual, pero aún tenemos esperanza de que haya un cambio. No nos rendiremos. A veces nos cansamos, pero seguimos adelante. Y es el momento de una semana en el mundo. Aquí los dejamos.